Hola, buenas noches. Sean cordialmente bienvenidos a la sesión número 6 del CEDEC de este estudio, Canalizando el Yo Superior. El día de hoy vamos a tener un tema súper interesante que tiene que ver con el uso de la escritura inspirada, básicamente así se llama. Es un tema muy interesante, pero antes de ello voy a permitirme exponer los previos como recordatorios de lo que tenemos que tener en la mente, en la conciencia, para arrancar con el tema. Entonces, les pido toda su atención. Ya tengo aquí atrás un pintarrón que voy a utilizar para hacer algunos recordatorios de temas pasados que van relacionados, van interconectados con el tema del día de hoy, el tema que toca hoy. Es un tema muy interesante, vamos a iniciar. Bueno, básicamente lo que quiero comentar es que hay que recordar básicamente qué es nuestra mente, cómo estamos conectados con la mente cósmica, la mente universal. Y anteriormente decíamos que la mente cósmica o la supraconsciencia era algo así. Obviamente esto es como un esquema limitado de la mente supraconsciente, voy a poner así, y nosotros tenemos este punto o este extremo de los picos, que son como individuos, que es la mente consciente individual, diríamoslo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puede estar la mente consciente de Juan. Obviamente esto es algo inmenso, infinito. Acá está la mente consciente de Berta, por ejemplo. Pero también estamos conectados con la mente consciente, o estamos integrados de alguna forma, estamos dentro de la mente, de la supraconsciencia. Vamos a poner la mente consciente de un extraterrestre. Le voy a poner el nombre de Orión, para llamarlo como si fuera una constelación, pero es un nombre de una entidad, de un individuo. Pero también pues, está la mente consciente del difunto eh, Juan. Juan este ya está fallecido a nivel físico, ¿sí? Entonces todos los puntos externos son las conciencias. Es lo que diríamos que son la mente que usamos en el día a día. Aunque Juan está en el otro lado, está en otro plano, realmente también tiene una mente consciente, y el ser conocido como Orión, de algún planeta lejano, también tiene una mente consciente. Ahora bien, la mente supraconsciente abarca a todos, infinito número de entidades y conciencias, pero también esta parte de aquí, digámoslo así, como un canal que conecta a todos, lo puedo sombrear, podríamos decir que es la mente subconsciente. Esta sería la mente subconsciente, aunque nosotros, por ejemplo, Berta tiene una proporción de su mente subconsciente aquí, está conectada con las mentes subconscientes o inconscientes, algunos le llaman inconscientes, también con la mente de Orión. Y también está conectado de alguna forma, o hay posibilidades de conexión porque hay un canal que conecta el subconsciente de Juan, que ya está difunto para nuestro punto de vista, pero está conectado. Entonces, la mente supraconsciente, que es la mente cósmica, la mente universal, ella tiene todos los conocimientos de todos, integra todo. Aquí está conectado en el centro, digámoslo así, todo el acervo infinito que existe, todo el conocimiento. Y lo cierto, que en esta parte opera la clarividencia. Y en la mente subconsciente, que es esta, que la que está sombreada, opera la telepatía. Entonces, alguna vez, por ejemplo, Juan puede tener ideas que le llegan de otras entidades, dependiendo de su sintonía, de su estado vibratorio. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque el ser humano, por ejemplo, que tiene su mente aquí está, por ejemplo, el ser humano,
estamos interconectados, estamos integrados. En el caso del tema que vamos a tocar el día de hoy, que se refiere básicamente a la meditación y a la escritura inspirada, básicamente lo ideal es que podamos inspirar o podamos sintonizar con la supraconciencia, que podría ser aquí el yo soy, o la conciencia superior, la conciencia maestra. Digamos que el yo soy tiene su puente o su puerta abierta para conectarnos con el conocimiento universal. El yo soy o la parte divina de nosotros mismos o extensión de nosotros y también nosotros extensión de ella. Entonces esta parte, la idea es canalizar, a lo que le llaman canalizar, la parte superior, o sea, los elementos elevados. Pero también podríamos canalizar a un ser conocido como Orión. Y en otro momento quizás se puede canalizar a un difunto. En el caso de los mediums, canalizan mensajes o el pensamiento de algunos difuntos o entidades así. Pero también hay entidades muy elevadas. Entonces, en el subconsciente puede operar tanto algo elevado, pero también puede ser una entidad baja. Y el subconsciente es como el canal. Si esta persona vibra en baja frecuencia, subconsciente, a través del subconsciente va a conectar y va a canalizar entidades de baja vibración, entidades oscuras. Entonces, ¿cuál es el requisito o cuál es la clave para conectar a lo alto? Por ejemplo, a lo más alto que pudiéramos conectar, digámoslo así, y pasar o brincar o conectarnos directamente a este plano, al plano de la supraconciencia, es el ideal. A través de un ideal superior, a través de sintonizar con alta vibración, sintonizamos con los planos altos. O sea, por ejemplo, el ideal del amor, de la paz, el ideal de la buena voluntad, por ejemplo, la sencillez, la humildad, la compasión. El ideal nos permite sintonizar a lo alto. Y cuando no tenemos ideales, podemos estar trabajando en planos menores, porque estamos como mezclando una cosa y la otra, ¿no? Entonces, ese sería más o menos el tema. Cuando nosotros canalizamos, por ejemplo, una entidad canaliza de manera automática, por ejemplo, vamos a poner el caso de aquí, de esta persona, aquí tiene como sus dos manos, pero con sus dos brazos, con una mano, puede empezar a escribir sin darse cuenta de lo que está escribiendo. Por ejemplo, hay personas que lo hacen, le llaman la escritura automática. Una persona suelta su mano y puede estar pensando en otra cosa y su mano empieza a escribir. Ese es un fenómeno a nivel psicológico, a nivel parapsicológico inclusive. Los psicólogos lo estudian. De hecho, hay hasta cursos que ofrecen para desarrollar la escritura automática. Pero el problema de la escritura automática es que la conciencia, o sea, la mente de esta personita, no tiene ni idea de lo que está escribiendo. Sería la mente consciente ni idea tiene y la mano está escribiendo. Algunas personas, por ejemplo, dibujan y sin darse cuenta dibujan entidades monstruosas, diablos y cosas fuertes, pero la persona no está consciente de lo que está dibujando. En este caso le llaman escritura automática porque es una escritura que en automático funciona. Ahora, la pregunta clave es ¿de dónde procede la escritura automática? La escritura automática normalmente puede ser del subconsciente del propio individuo que busca proyectarse, pero también puede ser de un difunto, de un desencarnado, de un espíritu de baja vibración, porque esta persona, por ejemplo, me adelanto en el caso de la Ouija, que le llaman que es como una planchita que gira y se mueve y empieza a localizar letras para hacer palabras. Normalmente es un método de automatismo que se utiliza, pero en automático se conecta con planos inferiores, planos que realmente no aportan mucho. Aunque también hay personas que escriben automáticamente y escriben inspirada, o sea, escriben con contenidos altos o medianamente altos o altos inclusive, por entidades que están desencarnadas pero que tienen alta evolución. Inclusive algunos escriben mensajes de hermanos mayores o extraterrestres, pero es un riesgo que la persona escriba y no esté ni siquiera consciente de lo que está escribiendo. Entonces esto es para entender a grosso modo el concepto de lo que es
escritura inspirada, o la inspiración, o sea, escritura inspirada, se referiría a escritura inspirada por un ideal. Ese sería más o menos el preámbulo para poder platicar acerca de este tema. Entonces vamos a arrancar propiamente ya con el tema. Está dibujado, pero era importante más o menos entender este mecanismo, ¿no? De que opera. Y aquí ya estamos. Se llama Escritura Inspirada, capítulo 6 del estudio del libro que estamos ahorita tomando como el curso, como la base. Entonces, ¿qué es la escritura inspirada? La palabra inspirada se refiere a inspiración. Y de hecho, inspiración también es como inhalación, exhalación. O sea, inspirar el aire, inspirar el aliento vital. La inspiración es, por ejemplo, se relaciona mucho con los poetas, con los que hacen una pintura, los que están escribiendo una novela o una historia, o inclusive cuando un conferencista expone un tema, normalmente se siente inspirado. Entonces uno dice, ¿qué es la inspiración? Y la inspiración es la capacidad de sintonizar con frecuencias altas que nos permiten bajar material, contenido, revelaciones, etcétera. Y estamos plenamente conscientes de que eso está pasando. O sea, por ejemplo, el artista no se queda en trances, el artista que está pintando, pinta con conciencia, usa el color verde, el amarillo, pero hay un elemento, digámoslo así, espiritual, que es lo que le llaman propiamente inspiración. La inspiración es, inspiro algo de lo alto para bajarlo acá a la tierra. Entonces, por ejemplo, un escultor también, a veces se inspira para crear una obra. Entonces, esa inspiración es un desarrollo consciente, a diferencia de la no inspiración, que sería automatismo, o la escritura automática, que ahí no hay ninguna inspiración, ahí simplemente hay un elemento de, digámoslo así, del individuo a nivel de la mente, a nivel del cerebro, que permite que haya un automatismo donde la mano se mueve y es movida, más que inspirada, es automáticamente tomada de alguna forma para proyectar movimientos que hacen letras, y eso sería la escritura automática. Entonces la diferencia entre uno y otro aquí está muy clara. La escritura inspirada es una escritura que procede de un plano mayor, que eleva y que lo tomo y lo recibo. El receptor está plenamente consciente. Y la escritura automática es un fenómeno psicológico o psíquico que tienen algunas personas que permiten escribir sin darse cuenta de lo que están haciendo ni de dónde viene la información. Entonces, hay algunos casos de escritura inspirada donde la persona es consciente de que escucha una voz o que le dictan algo. Por ejemplo, en el caso de Helen Schucman, ella escribió un curso sobre milagros o de milagros. De hecho, hizo una obra de 3 tomos. Ella es una psicóloga que trabajaba en Nueva York, pero era una profesional muy cuadrada. Ella no aceptaba nada de esto y empezó a escuchar una voz que le decía, toma el lápiz, toma la pluma y escribe lo que te voy a dictar. Y ella se resistió mucho. De hecho, ella fue a la ARE, a la Asociación para la Investigación y la Iluminación, a sacar información de cuál era la fenomenología o qué había atrás de ese fenómeno, de escuchar una voz que le estaba pidiendo, por favor, que tomara lápiz y que escribiera. Después de mucho tiempo, ella aceptó la sugerencia y empezó a escribir, recibiendo el dictado telepático, el dictado mental, la inspiración de otra entidad que le estuvo proyectando, y ella escribió. Y fueron 3 tomos de este libro, de este tema, un curso sobre milagros que tiene mucha aceptación en el plano psicológico, metafísico, de desarrollo personal. Es un tema muy recomendable, creo yo. Yo he leído una parte, pero no todo. Y en otro caso, por ejemplo, ¿quién no conoce la obra de Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach? Ese libro le fue dictado a esta persona, creo que andaba en la playa, y le decían, tú eres Juan Salvador Gaviota. Y él dijo, ¿qué? Y en un momento dado, él llegó a su casa, se sentó y empezó a escribir en una sola sesión, volcó todo lo que le llegaba, porque era una velocidad muy rápida lo que le llegaba,
y tenía que escribir. Entonces empezó a escribir y la obra lo escribió en una sola sentada, por decirlo así. Y eso es súper interesante. Entonces, ese es el buen uso de la escritura inspirada. Ese es el buen uso. Y básicamente para lograrlo en un momento dado, pues sí, no hay que perder la conciencia y se requiere básicamente estar, diría yo que la escritura inspirada es una extensión de la meditación. O sea, si anteriormente veíamos que la meditación de la respiración o sobre la respiración es el elemento fundamental para cualquier conexión con lo superior, con la mente maestra, con el yo soy. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, aprende a meditar, aprende a concentrar la atención en su respiración, es como el elemento básico para cualquier tipo de conexión o canalización, alta, media, inclusive en este caso no es tan baja porque la baja requiere elementos negativos como sentimientos hostiles, como situaciones de mal uso del pensamiento. En este caso, todo lo que es inspirado es superior, es elevado, es alto. Y bueno, para ello se requiere trabajar de manera espontánea, no preocuparse si estoy bien puesto o estoy mal, tratar de estar sereno y tranquilo y sintonizar, como yo lo decía, con un ideal superior para plasmar el escrito, el espíritu del material que nos están enviando. Entonces es muy interesante el tema. Lo que se requiere es aprender a meditar en la respiración o sobre la respiración, después focalizar la atención en un ideal y dejar que fluya, no entrar en resistencia o en conflicto. De hecho, este tema es muy importante, muy potente y bueno, ahorita lo quiero resumir así. Primero es la meditación. Para meditar hay que aprender a concentrar la meditación, o sea, la forma de meditar es sobre la respiración. Hay que focalizarnos en un ideal y hay que concentrar la atención en ese ideal, tratar de sentirlo, inspirar ese ideal, es decir, como absorber, nutrirse de ese ideal, es como ser en el buen sentido poseído por el ideal superior para que uno pueda vibrar con él y proyectarlo. Y después vendría la escritura inspirada. Ese sería el mecanismo a seguir. Entonces, aquí empezando, la palabra es aprende de tu respiración, la frase. Meditar sobre nuestra respiración es la base de toda canalización y es para la canalización mayor, superior. Y recordar que la escritura inspirada es como un derivado de la meditación sobre la respiración. Entonces, ya estoy meditando, paso a eso, al ideal, lo siento y me inspiro. O sea, trato de sintonizarme con esa faceta del yo superior, es ideal, y empiezo a escribir, y puedo escribir de muchas formas, con pluma, con lápiz, si me gusta una pluma, si me gusta el teclado también. No pierdo la conciencia en ningún momento. Es algo bien bueno, no la voy a perder. Y eso es muy importante. Entonces, aquí vamos a pasar al tema. Hay muchos tipos de respiración. O sea, ustedes saben, por ejemplo, la respiración automática es la respiración inconsciente. Y cuando estoy durmiendo, respiro automáticamente. Cuando estoy haciendo algún trabajo, ni cuenta me doy que estoy respirando, pero lo estoy haciendo de manera automática. También lo hago inconscientemente. La respiración es automática, pero también es inconsciente, porque no estoy tomando así como, ahora respiro, ahora inhalo, ahora exhalo con tal profundidad. No, lo hago de manera natural. Luego está la respiración controlada. Voy a inhalar 3 segundos, sostener y exhalar 8, 7 segundos, por ejemplo. Esa es respiración controlada. O yo mismo forzo la inhalación o la exhalación. Y la otra respiración que sería como la inspirada, que es una respiración natural, pero con un sentido de utilidad, digamos, que estoy focalizando, usando la respiración para poder ser inspirado. Entonces, estas 3 formas de respiración, por decirlo así, también tiene que ver con la escritura. En el caso de digamos, la respiración automática o inconsciente, normalmente, cuando yo estoy, por ejemplo, hablando y estoy respirando, pero tengo un sentimiento de enojo, inmediatamente mi respiración se altera, pero yo no la controlo. Entonces ahí estoy proyectando emociones. Asimismo, si estoy contento, a lo mejor recuerdo al amor de mi vida o algo bonito, entonces hago un suspiro
O sea, soy como un suspiro y estoy manejando emociones. Cuando estoy, por ejemplo, controlando la respiración, ahí no hay ninguna posibilidad de más que la mente consciente o racional controla. Por ejemplo, un conferencista que va a leer un discurso, no hay inspiración, simplemente controla su respiración para poder seguir leyendo adecuadamente. Entonces usa su mente racional, ahí es puro racional. Y la parte, digamos, inspirada, la parte inspirada es consciente, pero también es espontánea. Entonces, por aquí vienen los ejemplos que estoy comentando. Cuando estoy dando un discurso y me inspiro para poder complacer al público, dar la información que pide, hay elemento mental, pero también hay elemento de inspiración, elemento creativo, por decirlo así. Entonces, básicamente es eso. En el caso nuestro, no, primero estamos atentos a la respiración para poner la atención en el flujo de la respiración. Inhala y exhala. Al inicio puedo yo controlarla, pero luego la suelto y ya nada más focalizo mi atención en la respiración. Me concentro en eso y luego paso a focalizar mi atención en el ideal que me mueva en ese momento o el que yo desee. Y después paso a la escritura inspirada para poderlo bajar, para poderlo plasmar. Entonces, al escribir bajo los efectos de la inspiración, la persona canaliza de algún modo, canaliza la conciencia superior. O sea, el hacer esto conscientemente y con ese ideal y con esa necesidad de querer canalizar a Dios con sus diferentes ideales o cualidades, ya estoy de alguna forma empezando a canalizar. Yo no lo sé, puede sonar un poco, digámoslo así, osado, decir que los profetas canalizaban, eran inspirados por Dios o eran inspirados por entidades superiores que representaban a Dios en ese entonces. Por ejemplo, el apóstol Juan, que escribió Revelaciones, el libro del Apocalipsis, es un tratado bastante difícil de entender. Es muy alegórico, muy poético, maneja muchos arquetipos. Y es ciertamente muy relacionado con lo que comentábamos en la sesión pasada acerca de los chakras. Por ejemplo, que aparecía la serpiente de 7 cabezas y toda esa cuestión, tiene que ver con canalización. O sea, ese ser, al estar imbuido en el espíritu del Cristo, al estar sintonizado con el ideal mayor que fue el mismo Jesús, que representó y vivió el mismo Jesús, él mismo se switchó o se conectó con ese espíritu superior, con esa conciencia, con ese arquetipo superior, con ese, digo yo, espíritu que lo poseyó, que se empapó con él y que propiamente él proyectó a través de escribir el Apocalipsis. Entonces nosotros, pues a lo mejor, digamos, no tenemos esa capacidad de decir, ching, ¿cómo le hago, no? O sea, pero empezamos a desarrollar eso, o sea, para nuestra vida, para mejorar nuestra existencia y para ayudar al entorno. Por eso se dice que, se decía también en la charla pasada, que la segunda venida del Cristo no era una venida que venía sobre los cielos y con sus ángeles así. Se refería básicamente al despertar de los Cristos, o sea, de las conciencias crísticas en nosotros. Y eso es lo que aquí se maneja. Cuando nosotros, si osamos trabajar lo que es el automatismo o la escritura automática, realmente estamos buscando salirnos por la tangente. Es como hacer algo muy fenoménico, muy raro, muy extraño, pero que nosotros no nos aporta nada. Es como un truco, es como un bypass, es como salirse, hacer truco, triquiñuela, hacer una cuestión de no adecuada, porque no apoya, no sirve de mucho. Entonces, eso sería como la parte. Hay algunos casos de automatismo o escritura automática que propiamente son bien canalizados, que son casos muy pocos. En el caso de Chico Xavier o Chico Javier, en Brasil, que tenía la capacidad mediumínica de escribir la escritura, manejar escritura automática. Ponía su mano y empezaba a escribir, y eran entidades que proyectaban con el escrito mensajes o cartas para personas que necesitasen. No es recomendable. Casey no lo recomienda porque hay posibilidades de conectarse con niveles que no son los adecuados.
Yo digo que Chico Javier vino con ese propósito y canalizó. De hecho, escribió cientos de libros, todos muy altos. Entonces, ahí es el buen uso de la escritura automática, pero no, en la mayoría de los casos no sucede así. Entonces, aquí hay un término que hablamos de disociación y automatismos, un canal de la mente subconsciente. La palabra disociación se refiere básicamente a que nuestra mente consciente se desliga de algunos aspectos de recuerdos de la mente propiamente o de las emociones. Por ejemplo, una persona que tiene o tuvo un problema de un abuso, que sufrió un trauma de la guerra, que falleció un familiar o alguien muy querido, que sufrió un trauma terrible, puede tener episodios de disociación, como son lagunas mentales, o puede estarse riendo mucho o llorando sin ningún motivo aparente, por ejemplo. O sea, hay una desconexión, diría yo la palabra, es una desconexión de esos elementos que integran al individuo. Y eso es delicado. Los abusos, los maltratos, los traumas. Estar triste o estar alegre sin causa aparente es una disociación. Y hay muchos fenómenos de ese tipo. Entonces la palabra disociación propiamente se refiere a que la mente consciente se desconecta de otros aspectos. En la psicología lo manejan, es muy común como un fenómeno de nuestra mente. Y aquí viene el ejemplo, ¿no? La imagen lo representa. Pero aparte de la disociación, que es un efecto derivado de la mente subconsciente, está el automatismo. El automatismo es básicamente como algo que hago sin estar consciente o simplemente me salta en el consciente y procede del subconsciente. Por ejemplo, un automatismo como tal puede ser donde la voluntad nuestra no está presente y algo del subconsciente sale y nos mueve o nos hace hablar o nos hace pensar, pero yo ni cuenta me doy, yo estoy como un espectador. Se mueve mi mano, hago algo indebido o digo alguna barbaridad y yo no lo quería decir, pero salió a flote. Entonces, eso sí se le llama un automatismo y sí, propiamente procede del subconsciente. Entonces, la mente subconsciente como tal, ustedes saben que tiene inteligencia propia, muy personal, muy particular. El subconsciente percibe, entiende y piensa de una forma. Tiene aspectos muy buenos, pero también tiene a la sombra. Tiene elementos negativos, oscuros. También tiene instintos fuertes, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, en los sueños, podemos tener un ejemplo típico. En los sueños es más común ver esto en un nivel, digamos, onírico, en un nivel de sueños, cuando, por ejemplo, estamos haciendo algo indebido sexualmente. Entonces ahí se destapa el subconsciente y sale. O cuando estamos asesinando, por ejemplo, a alguien querido, por ejemplo, y uno conscientemente se horroriza. Pero ahí proyectamos, o el subconsciente se proyecta. Entonces, el subconsciente, aunque tiene todo el control del mecanismo de respiración, de la circulación, de la digestión, etcétera, también no es nada más como un almacén de información o una caja cerrada. Tiene inteligencia, tiene vida propia. Dice, controla los mecanismos inconscientes del cuerpo y de la vida. Es decir, muchas veces la persona sigue cometiendo errores, sigue teniendo los mismos problemas, casándose con personas parecidas, por ejemplo, teniendo como elementos en la vida que no sabe de dónde vienen. Esto ya lo platicamos en las charlas del mapa de la psique y también hablamos de la sombra, etcétera. Entonces, mediante los automatismos, por ejemplo, como cuando un automatismo es como cuando estamos conduciendo nuestro auto y voy escuchando una canción y pensando en la novia de la secundaria y en automático meto la primera, segunda, tercera, cuarta, lo que sea, paro, freno, etcétera. Estoy viendo, pero por otro lado mi mente consciente está operando en otra conciencia, o sea, está más enfocado en su recuerdo que en las posibilidades en los riesgos que puede haber. Sin embargo, el subconsciente sigue trabajando. En algunos casos, por ejemplo, se da el caso de olvidos que la persona no entiende, pero esos olvidos tienen que ver con automatismos también y también derivados de la disociación. Por ejemplo, mi esposa me dice, oye, cuando vayas para allá y vienes para acá, compra el pan. Y yo la verdad estoy molesto porque yo quiero llegar a mi casa después del trabajo y entre comillas se me olvida ir a comprar el pan.
Entonces, ese olvido es inconsciente, pero a la vez el subconsciente lo capta, lo entiende y lo realiza y opera en el cuerpo del individuo, en la conciencia. También cuando queremos decir algo y decimos lo contrario, decimos otra cosa. Queremos decir algo y se nos sale una palabra obscena, por ejemplo. Un desliz freudiano le llaman. Por ejemplo, conozco a mi cuñado, a la persona que va a ser mi cuñado, pero me cae mal. Y le digo, qué gusto conocerte, en lugar de decir qué gusto conocerte, qué disgusto el conocerte, por ejemplo. Se me sale. Y este es un desliz freudiano. Y, por ejemplo, dice también como el símil del gato y los ratones. El gato, cuando el gato está despierto, el gato está activo, los ratones, que son los elementos del subconsciente, se mantienen como ahí, como escondidos, pero cuando el gato se duerme, los ratones hacen fiesta. Cuando la conciencia se adormece, el subconsciente fluye y salen los elementos positivos o negativos porque quiere manifestarse, quiere expresarse. Entonces la mente subconsciente es un canal de información sobre los sentimientos inconscientes y de información también telepática captada subliminalmente, que puede proceder esa información de vivos y muertos. Es decir, como decíamos, estamos conectados, las mentes subconscientes todas están enlazadas y en algún momento por afinidad vibratoria o por empate o porque yo mismo estoy buscando conectarme de alguna forma, puedo tener información y recibir telepáticamente esa información, o sea, de manera subliminal. Entonces, entre la escritura automática y la escritura inspirada, hay un mar de diferencia. Cuando se hace la disociación, por ejemplo, algunos psicólogos hacen esa disociación, que es que la conciencia esté en un lado y el subconsciente se proyecte, escribiendo, por ejemplo, hacen a través de la hipnosis, hacen este método, y pueden descubrir con lo que escribe o con lo que dibuja la mano que está como en automático, qué elementos tiene del inconsciente a través de la escritura automática. También algunos videntes canalizan esa información por la escritura automática. Algunos canalizadores también pueden canalizar información, por ejemplo, el libro de Ramtha, creo que se llama, es un libro canalizado. Algunos libros son canalizados de esa forma, de extraterrestres, inclusive de personajes históricos. En el caso del automatismo, por ejemplo, de Chico Javier y de Divaldo, se sabe que Divaldo, entre comillas, canaliza dictados de una persona conocida como Juana de Ángelis o Sor Juana Inés de la Cruz, que estuvo encarnada en México. Y hay muchos escritos de ella, o bueno, de autoría que se le presume de ella, y Divaldo simplemente trabaja la escritura automática y han escrito muchos libros. En el caso de Chico Javier, él canaliza los dictados de un ser conocido como Emanuel. Y son cientos de libros, algunos de muy alta vibración, o sea, contenidos muy altos. Es interesante el tema. Y casos, por ejemplo, algunos han hecho diagnósticos a través de la escritura automática, por ejemplo. Y en el caso negativo del automatismo, de la escritura automática, tiene que ver con la Ouija, que es, le llaman un automatismo disociado. Es decir, la conciencia no sabe ni qué está moviendo y las manos están moviendo la pieza tipo plancha o tipo ojo que permite hacer el enlace de las letras y escribir palabras. Pero curiosamente se ha hecho el estudio de que este elemento es un elemento no porque sea psíquico, sino por la vibración que se opera en eso, ha derivado en trastornos mentales mediante ese automatismo. Alguien dice, pues es que no sé, parece que se adueñó alguien de mí, o dije lo que no quería o hice lo que no hacía. Este elemento lo usan mucho personas por curiosidad, o personas que quieren contactar difuntos o lo que sea, pero Casey no lo recomienda en lo absoluto. Que él alerta que al escribir en este modo automático, la fuente es inicialmente el subconsciente, pero ese subconsciente obviamente puede estar influenciado por otras mentes subconscientes. Puede ser usado como canal por impulsos propios, o sea, del propio subconsciente, impulsos bestiales, negativos, oscuros, pero también por entidades de dudosa intención. O sea, no sabes a quién estás convocando o invocando. El proceso no necesariamente implica un crecimiento, evolución. ¿Por qué? Porque estas personas simplemente nada más están dejándose llevar
y no hay ningún crecimiento, no hay ningún aporte, no hay nada, no ayuda de nada. Es como aprender un truco o hacer fraude para aprender a desarrollar la conciencia, que en lugar de desarrollar la conciencia por el propio esfuerzo. Entonces uno ya al entender esto, al entender el subconsciente, al entender la escritura automática, la escritura inspirada, las diferencias, ya puede uno tomar decisiones más acertadas. Entonces, aunque en muchos casos o en varios casos sí hay beneficios de la escritura automática por personas que vienen con ese propósito y que canalizan, digámoslo así, seres de mediana o alta vibración, lo cierto es que para fines prácticos el uso de la escritura automática no es adecuado en nuestro caso. Y lo que se sugiere, que mejor hay que aprender a quietar la mente de manera consciente, para que pueda uno sintonizar con el espíritu de un ideal alto y que el consciente sea un canal de la mente supraconsciente o superconsciente. Es decir, vamos a direccionarnos con un ideal, porque el ideal nos permite sintonizar con lo alto, porque el ideal es una faceta de Dios. La escritura inspirada fomenta el desarrollo de la conciencia. Por ejemplo, ustedes me han dicho alguna vez que algunas veces que daba charlas, parecía que yo a veces decía cosas que les llegaban, ¿no? Por ejemplo, cuando un conferencista que quiere ayudar a la gente que lo escucha, al auditorio, lo que hace uno normalmente es tener unas notas del tema, algunas palabras clave, algunos textos, y empieza uno su discurso. Pero normalmente cuando uno empieza ya previamente hace uno como hace una dedicación de eso que va uno a hacer a lo alto, a Dios, a los ángeles, a Jesús, a lo que sea, y que sea de provecho y que pueda uno ser canal, que pueda uno conducirse bien. Entonces, cuando hay un objetivo de servicio, en ese momento lo superior ayuda porque como yo estoy conectado, yo como conferencista con las demás personas del auditorio, mi mente telepáticamente estoy conectado por los subconscientes, o sea, por la red subconsciente, como la red del metro, por abajo de la tierra, y puedo captar las necesidades. Y también puedo recibir inspiración para dar palabras de aliento o de orientación o de conocimiento. Entonces eso es mejor porque a la vez yo mismo estoy recibiendo, sintonizando esa idea, ese concepto o esa explicación, yo mismo la estoy aprendiendo y la estoy diciendo. Entonces ese es el mecanismo más adecuado. La escritura inspirada fomenta el desarrollo de la conciencia. Por lo tanto, la escritura inspirada es más valiosa que la automática porque ayuda a desarrollar la conciencia, a ser más sabio y confiar en sí mismo. Mucha gente dice, es que yo no tengo inspiración, no se me da. O sea, no se me da. Por ejemplo, para escribir una carta, pues me cuesta, qué palabras, ¿no? Pero es simplemente que si se enfoca en el amor que tiene por el nieto, la nieta, o la abuelita, o la papá, el mamá, o el hermano, a quien le quiere enviar esa carta, al enfocarse en el amor a esa persona, empieza a ser inspirado y le llegan ideas, pensamientos. Entonces, un canalizador mediante escritura automática bien puede canalizar información profunda y no obstante seguir hecho un lío con su vida. A diferencia de esta canalización inspirada, alguien puede manejar su mano derecha y izquierda. La derecha escribe una cosa, la izquierda otra, fuera el caso extremo, ¿no? Una mano una cosa y la otra, pero la conciencia pues no tiene ni idea. Y esa persona puede ser, por ejemplo, un medium escribiente, pero el medium tiene problemas con la pareja, con los hijos salieron drogadictos, tiene conflictos, no ha pagado la renta, tiene un caos en su vida, tiene problemas porque le gusta el alcohol. Entonces, ¿de qué le sirve que tenga una capacidad de escritura automática y su vida está hecho un caos? O sea, no tiene mucho sentido. Y hay casos de muchas personas que tienen desarrollada la escritura automática, pero a un buen nivel, pero solo Dios sabe a quiénes canaliza. Y la otra, la vida del medium o del canal o del instrumento, por la verdad que deja mucho que desear, está muy desajustada. Entonces dice que lo ideal es que tanto la mente consciente y la subconsciente, lo ideal sería que tanto la mente consciente como la subconsciente trabajen de manera coordinada juntos como canales de la mente supraconsciente o superconsciente. La mente superconsciente es invocada mediante la utilización de un ideal. O sea, si no hay un ideal, no hay un enfoque.
No hay como a dónde estoy direccionando la intención de canalizar. Al hacerlo, la mente superconsciente puede utilizar tanto la información de la mente subconsciente, inclusive. O sea, la mente supraconsciente, el yo soy, el yo superior, al ver que hay realmente una intención sincera mía de buscarlo, de encontrar, de ser uno con Dios, de hacer la voluntad de Jesús, etcétera, a través de esa verdadera intención, la mente supraconsciente maneja al subconsciente, maneja conexión telepática con otras entidades, pueden ser hermanos mayores o espíritus superiores, y hace lo que sea necesario para proyectar la claridad o el conocimiento o la certeza que yo estoy buscando. Por lo tanto, un ideal sirve como un imán y como un filtro para lo que pasa por el canal. La mente subconsciente solo busca expresarse. La mente superconsciente se expresa, pero centrándose en el fin o en la necesidad que está en armonía con su ideal, con el ideal que nosotros hemos puesto. Y aquí viene un ejemplo. Por ejemplo, si nuestro ideal sería el triángulo, solo van a entrar figuras triangulares, pero no cuadradas, ni circulares, ni cilíndricas, por ejemplo. Dependiendo del ideal, es como un filtro o es como un imán que va a traer. Entonces, si el ideal es alto, solo van a llegar conocimientos o información de ese ideal, acorde a ese ideal. Una persona puede buscar un atajo, pero normalmente los atajos lo que hacen son como es falso, el atajo hace como el oropel que brille, pero no tiene valor. Entonces Casey dice, ¿qué quieres? ¿Quieres canalizar automáticamente sin saber a quién canalizas ni cuál es el ideal que buscas? ¿O quieres realmente trabajar gradualmente para construirte a ti mismo? O sea, construir tu vida, mejorar tu vida. Entonces, ese sería el punto. Las personas muchas veces queremos una respuesta, queremos claridad, no tenemos como la orientación. Y yo me decía, ¿por qué nos equivocamos tanto? ¿Por qué nos confundimos tanto? Porque no buscamos a través de un ideal la inspiración de Dios en nuestras vidas. Porque a Dios no lo vemos como un elemento capaz de orientar nuestra existencia, porque lo vemos como un elemento etéreo, muy alejado de nosotros. Lo cierto es de que nosotros, al no tener un ideal y al no meditar, al no mirar hacia adentro, la respuesta no viene de afuera, viene de adentro. O sea, el conocimiento, aunque lo tenemos afuera, el conocimiento realmente está dentro, el conocimiento que nos da el complemento ideal. De hecho, yo diría el 80-20 está dentro, el 90-100, el 90 del 100 está dentro. O sea, la respuesta está en tu interior. Entonces, hasta aquí vamos a parar un poquito, a ver si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Y esto es bien interesante. Esta parte del filtro, el concepto del filtro es inclusive para todo. Fíjense lo que hacemos. En la parte que cuando nosotros meditamos, ¿qué hacemos? Cerramos los ojos. Al meditar, el primer paso que hacemos es aquietar en lo posible nuestros sentidos, nuestra atención, nuestra mente, cerrarla al plano externo, al plano de las formas, porque eso es lo que queremos resolver. Pero para resolverlo de afuera, estando dentro de ese torbellino, va a ser muy difícil. Es como si ustedes quisieran salirse de un huracán y saber qué paso seguir estando dentro del huracán. Entonces, cuando alguien ve el huracán de fuera, por ejemplo, desde un satélite o desde un avión, puede predecir y puede tomar decisiones y alertar a los habitantes, por ejemplo. Pero cuando el individuo está en la vida y quiere resolver con su razonamiento nada más, con lo que conoce de fuera, está perdiendo un gran potencial y una gran fuente de sabiduría, de intuición, de conocimiento, porque es verdadero el conocimiento de la mente supraconsciente o superconsciente. Por ejemplo, yo tenía una experiencia de que no sabía un conocimiento
y era difícil encontrar la respuesta a ese problema. Era un problema de aprobar un semestre. Y era un problema terrible porque nadie lo sabía, inclusive ni los que tenían maestría o doctorado de ingeniería. Y yo me esforcé y no podía resolverlo porque era un problema difícil. Y yo le pedí ayuda arriba porque dije, mira, yo ya estoy cansadísimo, ya no aguanto, ya no sé cómo hacer esto. No quisiera reprobar este semestre o no pasar examen extraordinario. Y estuve esforzándome por 7 días. Me dieron el examen para llevar. Y yo dije, wow, o sea, mi ideal es superar todos los exámenes, terminar la carrera. Era mi ideal, siempre lo tuve de no reprobar ningún examen. Y eso lo quería hacer para darle como un regalo a mis padres, ¿no? Y dije yo, híjole, no quiero fallar, pero las circunstancias de fuera eran casi aplastantes, que era casi imposible resolver el problema. Fuimos, consultamos a gente, superintendentes, gente que ya tenía muchos años trabajando en ingeniería. Y bueno, me cansé y llegó un momento en que me aquieté por el cansancio de estar buscando, de estar haciendo operaciones y todo, y me cansé. Y en ese momento, de manera inconsciente, cerré los ojos y entré en un estado como de silencio, como de pérdida, cuando ya no tienes ni idea, ya hiciste tu máximo. Y en ese momento una voz me dijo, oyes, ¿por qué no vas a buscar información? Y fue un diálogo muy rápido, pero fue muy claro. Y le digo, ¿dónde puedo buscar información? Dice, ¿dónde va el profesor que te puso el examen? ¿Dónde tiene su centro de información? Le digo, pues él vive en tal lugar y en ese lugar hay una biblioteca para personas que trabajan en petróleos mexicanos. Entonces mi interno me dice, ¿por qué no vas allá? Y yo dije, porque nunca he ido, es una zona de personas de alto nivel económico. Dice, pues sería bueno que fueras, inténtalo, ¿no? Algo así me dijo. Y en ese momento yo decidí ir y descubro la sorpresa enorme que en esa biblioteca había un libro donde el profesor había tomado el examen de un libro en inglés de Estados Unidos, un libro americano de ingeniería difícil, pero ahí estaba la respuesta. Entonces yo me doy cuenta que la supraconsciencia o el superconsciente tiene toda la claridad, tiene todo el conocimiento, todo lo sabe, todo lo puede. Es Dios, es la conciencia de Dios. Y eso fue a través de este proceso, que de hecho no fue tan consciente la meditación, pero fue por cansancio. Entonces, cuando uno quiere resolver una situación, obviamente tiene uno que meterse a las aguas profundas, tiene uno que nadar, luchar, buscar información, quiero una casa, quiero rentar, quiero vender, quiero casarme, quiero resolver una enfermedad. Tiene que buscar las cosas del plano, pero no hay que olvidar que el 80-20 de la respuesta está en el interno. Entonces, a través de la meditación, ese sería el elemento, meditamos, centramos la atención adentro y luego entramos en el proceso de respiración. O sea, la meditación es hacia la respiración o meditación de la respiración, lo que ya vimos en la sesión pasada. Y luego pasamos al proceso de definir el ideal. El ideal es el aspecto divino que queremos centrarnos. Con el ideal, subimos la antena al nivel más alto posible. Por ejemplo, el ideal, ¿qué ideal puede ser? El amor, la paz, el conocimiento o la sabiduría, la verdad, lo que ustedes gusten. Con eso, nuestra antena se va al nivel más alto. Brincamos inclusive el subconsciente, porque el subconsciente hay bien y mal. Y estos elementos solo están en el plano de la quinta para arriba, o sea, en el plano de la superconsciencia. Entonces, en ese sentido, ya con el ideal, ya entramos al proceso de inspiración. O sea, la inspiración es como conscientemente activamos nuestra capacidad de intuición, de sincronización, de captación de lo alto. La inspiración sería como el proceso de canalizar o de bajar la información. Y luego lo pasamos a la parte escrita, lo que sería el escrito. Entonces, más o menos este es el proceso. Si ustedes se fijan, lo escrito es inspirado, es conscientemente.
O sea, nos llegan las ideas, nos llegan imágenes, inclusive nos pueden llegar como aromas en un momento dado. Ya cuando estamos muy sintonizados con los planos superiores, pareciera que percibimos como cosas muy elevadas. O sea, tenemos una inspiración y aquí se va integrando inclusive el sueño. O sea, el sueño, como un elemento del subconsciente, también se alinea con el ideal. Y empezamos a tener sueños inspirativos, sueños inspirados. Y eso es interesante, que todo se integra. Y después de esto, por ejemplo, también tenemos lo que son, se dan sincronicidades, o sincronía le llamo yo, en la vida, que son como elementos que nos guían conscientemente. Por ejemplo, interesante, puedo ver una película, alguien me habla de algo y empiezo a ver que mi universo no estoy aislado, no estoy separado. Y lo que tenía yo que hacer era definir, cerrar los ojos a la realidad externa, abrirlos a la realidad interna y a través de la respiración empezar a sintonizar o a concentrar mi mente, mi atención, a la respiración, que representa la respiración, el aliento vital, el aire, el espíritu, el santo aliento, lo que es Dios. O sea, inhalar y exhalar es un mecanismo de Dios. Inhalo a Dios y exhalo a Dios también. Entonces, todo está compaginado, todo está integrado, pero el elemento crucial que ahí no puede faltar es el ideal. El ideal es la altura de la vara, hasta dónde la voy a llevar, hasta el cielo, o me quedo a la azotea, o me quedo en el sótano. El ideal es el elemento fundamental. Ahora, ya haciéndolo en escrito, es un elemento fundamental. Y el elemento, digamos, último, es la realización ya en la práctica, la realización. Ya en la vida, por ejemplo, estoy meditando acerca del amor o de la compasión y lo plasmo en la realidad, en los hechos. Entonces, todos estos elementos están súper integrados. Y es lo más importante en esta parte. Entonces, si tienen algún comentario hasta aquí, alguna pregunta, si quedó claro. Muy importante las recomendaciones. Sí, hay que sentarse con una postura adecuada. Puede uno usar, por ejemplo, la música para ambientarse. El incienso, si fuera el caso, algunas escuelas espirituales dicen que no, pero realmente Casey dice, no hay problema. Todos son elementos que coadyuvan a armar una atmósfera de sintonización. O sea, por ejemplo, a mí me gusta la música de Vangelis y esa música me tranquiliza muy rápido. O la música, no sé, de Kitaro, o Kitaro, que también es un personaje un artista de la música. Algunos, por ejemplo, lo que son, no sé, el sonido del agua, de la naturaleza, los puede inspirar. La naturaleza inspira porque es una manifestación de Dios. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor? Adelante, José. Mira, yo tengo una amiga que tiene una niña de 21 años. Estaba bien, yo la conocí de muy pequeña, la cual Beto le daba clases de inglés y él estaba en la primaria, en la escuela, y llevaba buenas notas y todo eso. Y pues nada más, ella, pues se separaron sus papás, no sé, todo lo que alcanzó ella a darse cuenta, que como dices, hubo esa desociación y completamente desconectada del plano. Es muy quieta, es muy tranquila. Es como una niña de año y medio. Como una niña de año y medio. Entonces, pues yo creo que tuvo que ver mucho eso ahí, como tú lo estás explicando. Sí, hay por ejemplo, fenómenos, por ejemplo, de autismo o enfermedad que le llaman de autismo, que tiene otras causas y depende mucho de qué fuente estés tomando. Por ejemplo, los médicos atribuyen causas específicas al autismo. Inclusive algunos dicen que no hay una causa específica. Otros manejan que son situaciones de aprendizaje o situaciones establecidas por la propia entidad antes de encarnar.
Hay muchos casos. Por ejemplo, el espiritismo da una versión muy específica acerca de personas que tienen ese padecimiento. Y bueno, yo creo que lo más importante en esto es la intención de las personas que lo rodean, enfocar su atención en Dios, en la persona, es como lo le llaman en metafísica, bendecir el Cristo, bendecir la conciencia superior, la conciencia crística, para que ella vaya abriendo paso, si está en ese plan, si está en su ley, si está en esa posibilidad. Y la oración como un elemento fundamental, el amor como un elemento maravilloso. Por ejemplo, esa niña o esa persona requiere el amor, requiere el afecto, requiere el contacto, por ejemplo, con los animales, con la naturaleza, todo lo que represente a Dios. Y puede haber un cambio radical, un cambio real. Tiene que haber como la confianza de los familiares en Dios, en que las cosas pueden ir mejor, facilita mucho este proceso. Entonces, depende mucho de los casos, ¿no? O sea, yo cuando no lo sé, lo que sí pido es que se haga lo que yo quisiera si yo estuviera en esas condiciones, ¿no? Es lo que habría que pedir y de manera fervorosa, de manera sincera. Porque cuando uno tiene contacto de un caso o de varios casos, está uno llamado a hacer algo, así sea en la oración o la intención por esa persona. No puede uno ser tan indolente. Ah, bueno, es que tengo un vecino que está así, o tiene una hija que tiene mongolismo y no me interesa. No, o sea, tenemos que sentir esa compasión, ese sentido de solidaridad. Ese sería lo básico, ¿no? Para trabajar. Bueno, doctora Luz, adelante. Fíjate, David, que esta semana cuando estaba leyendo el capítulo, dije, pues está bien, vamos a trabajar en eso. Hasta lo vi con poco interés, pero fíjate que últimamente he tenido sueños diario, y como dices tú, está todo junto. En el trabajo que estoy haciendo con mi ideal, se hizo como lo hice muy grande el ideal que quiero, y me estaba deteniendo, no avanzaba, no consolidaba. Entonces, anoche tuve un sueño que me impresionó mucho, porque yo sueño a colores, y a la hora que leí hoy de los sueños, dice el autor, cuando tengo sueños en blanco y negro, es porque tengo que poner especial atención. Y yo he tenido solo 2 sueños en blanco y negro, siempre son a color. El de ayer, que me da una aclaratoria como de una vida anterior, y cómo en esa vida me atoré por el miedo, y cómo en el sueño lo superé. Cuando desperté y lo leo además en el libro, se junta con otro sueño que tuve hace años en blanco y negro, donde vivía tensión terrible, en el sueño había mucha oscuridad, y Jesús de Nazaret estaba al fondo blanco. Y ahí yo decía, nada me va a pasar, ahí está, lo veía. Entonces ayer me pasa que junto los 2 sueños, digo, wow, lo que tengo que perder, el sueño me está diciendo, en el sueño pierdo miedo, avanzo, dejo de estructurarme en la creencia y avanzo a soltarme en una parte profunda, en la Antártida, sin miedo. Y entonces luego junté, digo, eso es lo que tengo que hacer con la escritura, empezar, meditar o hacer esto de los 3 minutos que hacemos, tomar, poner mi ideal y luego escribir para avanzar en lo que quiero. Entonces fue bien interesante, David. Y hoy, en el día de hoy, pasaron muchas cosas que normalmente no hubiera hecho. A lo mejor fui algo intensa, pero puse límites en muchos aspectos de mi vida que antes, por cautela, por miedo, por mucha educación, me hubiera quedado detenida. Y yo hasta me impresioné cómo el sueño me hizo tomar actitudes diferentes. Excelente. Y dice que es sueño y escritura y meditación, todo está junto. Es como el rompecabezas que va constituyendo. Pues eso fue lo que el sueño me clarificó. Muy bien. De hecho, se va dando más orientación cuando realmente nos tomamos muy en serio esto de aprender a meditar, aprender a inspirarse, aprender a escribir, la escritura inspirada, y sobre todo realizar el ideal. Ese sería como los elementos fundamentales para todo. Yo me doy cuenta que sí recibe uno mucha orientación. O sea,
Si esto no lo hiciera uno o no lo hace uno, yo comparo el periodo de mi vida en el cual no uso esto. Miren, lo usaba pero inconscientemente. Imagínense qué poder tendría, o sea, qué poder se nos concedería para superar los problemas y para resolver y ayudar a otros si nos ponemos y nos dedicamos al 100 con esto. O sea, mi interno me dijo, mira, cuando le pregunté, me dio a entender de que todo lo que pasé de negativo y con dificultades, que aún en mucho de eso sí hubo orientación a través de los sueños, se hubiera minorado y eliminado si hubiera empezado a practicar la meditación en los años anteriores. Entonces me decía, si la humanidad entiende que la meditación es la puerta abierta para lograr la elevación, el despertar, la ascensión de los seres humanos de la humanidad, ese sería el camino para los niños, para los jóvenes. Problemas de depresión, de esquizofrenia, problemas de mucho tipo se resuelven empezando a trabajar con esto. Ese sería, es increíble el gran poder que tiene la meditación. De hecho, yo recomiendo mucho el tema, la sesión número 3, que se llama el poder de la meditación, o sea, contactando a Dios o algo así, de charlas pasadas donde viene una mecánica de respiración muy básica. Podemos usar la respiración y darle un impulso con el método de Edgar Cayce. Es la sesión 3. Buscando en el canal CDEC MX, ponen sesión 3, el poder de la meditación o contactando a Dios, el contacto con Dios. Y ese sería el camino. Pero bueno, vamos a continuar para ya pasar a un ejercicio. Ya si alguien tiene algo más que comentar, ahorita abro otra vez el espacio. El experimento con la escritura inspirada. ¿Cómo hacerlo? Fíjense, la escritura inspirada puede ser con un lápiz. A algunas personas les gusta, por ejemplo, como una pluma o algo con tinta, tinta gel, por ejemplo. A otros nos gusta la computadora. Y aquí puse un ejemplo de una máquina de escribir viejita, que antes lo manejaban muchos escritores inspirados. Y era algo bonito estar escuchando hasta el teclado. Teclear sonaba para ambientar la inspiración. ¿Cuál sería el experimento con la escritura inspirada que se sugiere? Dice que primero hay que meditar cierto tiempo, meditar sobre la respiración. O sea, hay que empezar a calentar motores, ¿no? Impregnarse lo suficiente del ideal que los mueva. Empieza a escribir lo que venga. Entonces ya llevo yo, por ejemplo, no sé, 15 días. Yo me he dado cuenta que en 3 días de hacer la meditación me ha cambiado. He visto cosas que no había visto y me sorprendo. La verdad que me sorprendo mucho de hacer este ejercicio de meditación. Llevo 3, 4 días y hay cosas que digo, wow, ¿cómo lo cambié tan rápido? ¿Cómo entendí esto más en una conciencia mayor? Y me doy cuenta del gran poder que tiene la meditación sobre la respiración. Entonces vamos a suponer que ya llevamos una semana, 15 días, y ya estamos como focalizando el ideal. Cuando ya estamos en ese nivel de que estamos como empapados energéticamente con el ideal, podemos empezar a escribir. Nos podemos, después de terminar la meditación y la concentración en el ideal y vibrar con el ideal, me siento acá. Obviamente no estoy distraído de que voy a desayunar, etcétera. Voy a sentarme y voy a usar la computadora o el teclado o la pluma y el papel. Y puedo empezar a escribir. ¿Qué puedo empezar a escribir? Pues puedo empezar sobre el ideal o una palabra, por ejemplo. Algo que sienta que deba de escribir, una idea que me llegue, y puedo empezar a escribir lo mismo. No importa que escriba lo mismo, o que escriba una y otra vez, por ejemplo, recibo la inspiración de Dios. O cada día que pasa, cada mañana soy inspirado por Dios para resolver mis problemas. Entonces, puedo empezar a escribir lo que me llegó relacionado con el ideal y con mis propias necesidades. Pero no voy a enjuiciar, no voy a opinar de lo que estoy escribiendo, no lo voy a censurar, no voy a condenar ni voy a calificar lo que estoy escribiendo. Voy a dejar que la inspiración me guíe, me va a guiar, me voy a animar y voy a hacerlo como si fuera un juego, como si estuviera haciendo, le llaman caligrafía en el pasado, como si estuviera haciendo ejercicios. En este caso voy a escribir palabras, no me voy a preocupar por la ortografía, simplemente voy a escribir las ideas. Puedo repetirlas. Las ideas vienen, estoy inspirado, me siento cada vez más inspirado,
inspiración, es buena la inspiración, Dios me inspira, siento las ideas de Dios, etcétera, lo que me venga, y puedo repetirlo. Pero lo importante es como que fluir al escribir. Por ejemplo, aquí el caso de ser lo mejor que pueda, lo mejor, yo puedo, día a día puedo, me supero más. Por ejemplo, vienen ideas que se repiten o palabras. No usar el razonamiento, el juicio, no hay que tener duda ni miedo, ni tampoco restringir o censurar, o obligarse a escribir bien. Eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque eso distrae. Y simplemente es canalizar el espíritu, el mensaje que me llega a través de las ideas y que lo estoy plasmando. Fluir y explayarse en ese ejercicio. Es como un juego, realmente es algo creativo. Lo escrito son solo palabras o como ejercicio de caligrafía, lo que les decía. Estoy escribiendo y ahí lo que venga. Y estos son los pininos, es como el inicio, son como las bases. Mientras escribes, fluye la inspiración, o sea, va fluyendo el espíritu, está abriéndose camino, porque yo ya hice mi esfuerzo y ahora empieza el espíritu de esa entidad consciente que es Dios o sus representantes, viene a mi encuentro. O sea, con el esfuerzo que yo estoy haciendo, la necesidad que yo estoy proyectando, como decía Casey, Dios te encuentra en el propio templo que eres tú mismo, pero tú tienes que dar el primer paso. Yo puse aquí que el canal debe que calentarse para que todo fluya. Me imagino como cuando derriten oro y lo quieren pasar de un punto a otro por un canal. Entonces el canal debe estar calientito para que el oro no se enfríe. Es un ejemplo. Bueno, ahorita estoy inspirado con ese ejemplo del oro. Entonces el oro baja, lo vaciamos, pero tenemos que usar un canal y el canal debe estar caliente al mismo nivel del oro fundido para que pueda fluir y llegar a nosotros. Entonces, para estar caliente el canal, para mantenerlo caliente, como el pan que se mete en el horno, tiene que estar caliente, hay que seguir escribiendo a la velocidad, al ritmo, como uno quiera. No es así como, no pararse nada más porque uno no tiene ideas. O sea, decir, ay, ya no sé qué has de escribir. No, voy fluyendo. Puedo escribir lento o escribir rápido, escribir como yo quiera, conforme me va llegando la inspiración. No esperarse, no sentarse y decir, bueno, me voy a cruzar de brazos y no voy a escribir nada hasta que no me llegue una idea concreta, clara y alta, elevada, así como yo quiero que Dios me hable. No, tiene que empezar así. Entonces, no hay que esperar que ideas buenas lleguen, porque así no funciona. Lo importante es hay que empezar. Solo así se empieza a alcanzar la sabiduría, centrarse más en canalizar ¿qué? El espíritu de tu propio ideal y menos en la forma o el modo como lo estoy bajando, cómo lo estoy escribiendo. Entonces, no evalúes nada mientras lo estás escribiendo. De hecho, Casey decía que hay que evaluar las cosas como 30 días después. Yo, la verdad, yo he escrito y lo veo y digo, me suena, me gustó lo que escribí. Y no dejo pasar 30 días. Esto sería como un taller de escritura inspirada, un taller creativo. Y recordábamos que la escritura inspirada es una extensión de la meditación. Es como desahogar la meditación en palabras. También las artes creativas ayudan. Por ejemplo, si quiero poner música antes, si quiero hacer como un baile, un movimiento tipo danza para poderme sintonizar, también se puede hacer. Entonces, lo más importante de esta parte es que a través de ese método que es muy sencillo y que no conlleva riesgos porque no es una escritura automática, estoy abriendo el canal a la inspiración, también el canal a la intuición, a las sincronías o sincronicidades que se puedan dar, a los sueños y, como bien lo decía la doctora, a todos los elementos que me van a ayudar y facilitar la información, el conocimiento. Por eso es importante contar con una necesidad auténtica o un deseo sincero de conectarse, por ejemplo, con ese ideal o con Dios. Es muy importante la necesidad, porque estamos operando en base a una necesidad. Imagínense cuántas de las personas que conocen o han visto estos videos, de lo que han visto, lo han practicado. O sea, y la verdad hay que ser honestos. ¿Cuántos de nosotros ya estamos practicando la meditación sobre la respiración? La verdad que la mayoría pudieran decir que pues, no han tenido tiempo o lo van a hacer después y todo. Entonces, se sabe que este canal que es muy potente, que es la meditación, muy pocos lo hacen. Y muchos lo hacen, por ejemplo, y no es que sea malo. Lo cierto es, por ejemplo, algunos hacen meditaciones guiadas, que alguien guía la meditación, que te vas al cielo, que te vas al mar, a la playa,
al fondo del mar, en una montaña, en un bosque, que escuchas el ruido de la caída del agua, pajaritos, etc. No es que sea malo, es una meditación guiada que sería como una visualización creativa, que también puede salir del subconsciente, porque hay veces te ponen los psicólogos o los terapeutas, te dicen, sobre todo terapeutas holísticos, manejan esto. Por ejemplo, te dicen, oye, te encuentras en un extremo de un río, tienes que pasar al otro extremo. El río es muy caudaloso, trata de hacerlo. Entonces la persona ve y ya pasa al otro y él le pregunta, la terapeuta, oye, ¿qué sientes? Vas a la mitad del cauce. ¿Cómo te sientes? Ok, ya vas al final. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? Y ya le pregunta, ¿te aventaste desnudo? ¿Te quitaste la ropa antes de aventarte al mar o al río para cruzarlo? ¿Qué prendas tenías? ¿Te vestiste acá con qué? O sea, empieza a ver detalles y a través de eso, por analogía, se hace digámoslo así, un estudio, que eso es más por la parte asociativa, diría yo, pero lo cierto que la escritura inspirada es otra cosa, y la meditación sobre la respiración y sobre el ideal es algo muy diferente a la meditación guiada. Todo tiene su mérito y todo tiene su valor. Pero yo, por ejemplo, alguien me dice, no, es que yo medito cuando alguien me guía, porque yo no me puedo guiar yo solo. Yo no puedo meditar solo. O sea, yo necesito que haya pajaritos, que haya bosques, que haya movimiento. Y en este sentido, la meditación sobre la respiración es básicamente concentrar la atención. Se va a la onda de la mente, vuelve a la respiración. Y luego pasamos a la parte del ideal, que es más difícil. Porque fíjate, si te cuesta meditar en la respiración, más te va a costar meditar sobre el amor o sobre no sé, la sabiduría o sobre la compasión, por ejemplo. Es algo complicado. No es tan fácil porque es algo abstracto, es de quinta dimensión. Entonces, la importancia de contar con una necesidad auténtica de conexión, de solicitud de orientación, de conexión con el Padre, por lo que sea, o un estímulo para lograr resultados, para tener cosas concretas. La escritura es algo más concreto que la palabra hablada. Sin embargo, la palabra, que es el pensamiento, es lo fundamental, es el verbo, ¿no? En el principio era el verbo, dice las escrituras. Y eso a eso se refiere. La corriente es moldeada por la meditación. O sea, la corriente la canalizamos, la energía, a través de la meditación o la sintonización con un ideal. O sea, moldeamos, canalizamos a través de la meditación la energía y le damos sintonización, le damos enfoque ya directo con el ideal. El compromiso sincero de aplicar lo canalizado va a estimular la corriente. Si no, esto es como algo interesante, es como el ejemplo del relámpago o del rayo, del pararrayos, y que el pararrayos conecta, por ejemplo, con una turbina o con un foco o con lámparas o lo que sea, o con un almacén de electricidad, de voltaje. Entonces, lo cierto que está el rayo arriba, la tormenta, pero si no hay un pararrayos, o sea, obviamente no va a haber una bajada de esa energía. Y si no se canaliza, menos, no se cierra el circuito. Por eso es importante que haya una intención de practicar lo que están llegando, la inspiración que te llega. El caso típico de la señorita que nos mandó su retroalimentación, que ella decía, bueno, es que yo empecé, hice el ejercicio de meditación y me llegó que tengo que reconciliarme. O sea, yo pensé que empecé con la paz, pero en el inter sentí que una voz me decía, reconcíliate contigo. Y ella buscó en el diccionario y ahí hablaba de la reconciliación, que era un elemento fundamental. Y ella lo vio y le pareció sorprendente que hubiera esa necesidad que no la había concientizado, porque ella no se perdonaba, tenía dificultades para aceptarse o qué sé yo. Entonces, el compromiso sincero de usarlo, de aplicarlo, lo que llega es excelente porque estimula todo el circuito. En suma, una forma muy eficaz de enfocar la escritura inspirada consiste en tratar de satisfacer esa necesidad, una necesidad. Si preguntamos y profundizamos en nosotros mismos, vamos a hallar la respuesta. La respuesta se busca primero, obviamente afuera lo buscan, pero hay que buscarlo adentro. Hay que canalizarse a través de lo interno y ya todo lo demás se alinea. Hay un ejercicio también que es interesante, es interpretar diferentes roles. Por ejemplo, aquí está el mago, ¿no? O está el guía, o el maestro, o el instructor. Y esto es interesante.
Porque cuando uno interpreta el papel de maestro de uno mismo, se vienen cosas extraordinarias. Interpretar el papel o el rol del yo superior o del mismo Dios es un ejercicio que aporta mucha luz. Esto significa que primero vas a sentir o vas a tratar de posicionarte en el rol del yo superior o del guía o del maestro o del ángel. O sea, primero estás tú, le haces la pregunta. Y luego tú te pones en esa postura o en esa vibración del tu yo superior para contestarte tú mismo. Es un ejercicio un poco, digámoslo así, osado, porque nadie se la cree. Porque piensan que eso es un sacrilegio. Si esto se lo dicen a, no sé, a un grupo religioso, a unas personas religiosas, dirán que es una barbaridad lo que estamos haciendo. Lo cierto es que es un ejercicio que se hace y empieza uno a desarrollar la maestría conscientemente, porque la sabiduría, uno es el maestro y uno es el instructor. De hecho, yo enfatizo mucho que no hay que buscar líderes o guías espirituales o maestros que nos guíen. O sea, yo aquí lo hago como un portavoz, un canalizador de lo que estoy recibiendo de Edgar Cayce y de otras personas, Alan Carr, de Edgar Cayce, Connie Méndez, etcétera. Pero lo cierto es de que mi objetivo realmente es aprender a conocer mi propio yo y hacer mi yo soy. O sea, yo soy. Entonces, este ejercicio es muy valioso. Entonces, aquí dice interpretar, sentir el rol de tu yo superior o de tu maestro, que te aporta mucha luz. Imagina cómo te sentirías, qué pasaría y cómo te sentirías si tú fueras Dios o yo soy o yo superior. Luego, has de hacerte una pregunta, imagina que Dios, o sea, tú mismo, lo oyes y tú mismo te das permiso para contestar esa pregunta como Dios o el yo superior lo haría. Entonces, aquí se sugiere elegir una persona o personaje que conozcamos o no, que sea real o imaginario, que represente tu ideal más elevado, que represente lo que tú buscas, ¿no? Meditar y sintoniza, imagina que experimentarías si fueras esa persona que representa tu ideal, ya lo explicamos. Escribe inspiradamente esos sentimientos que siente el ser al ser tu yo superior o tu guía. Pregunta cosas a esa persona o a esa entidad o a ese yo superior. Escribe la respuesta inspirada. Y hay un ejemplo en la página 105 del libro en PDF que les mandé, donde el mismo Henry Reed usa la imagen de la persona que soñó, que era un viejito que lo cuidaba y todo, y él mismo se contestó, él mismo inclusive le preguntó a ese viejito, oye, es la mejor forma de explicar la escritura inspirada es como lo estoy haciendo. Entonces el viejito mismo, al darle el tiempo, se posiciona en esa parte y le dice, bueno, esto es así, ya está. Pero el Henry Reed no es que se quede así como, es suficiente. Si hay necesidad, puede uno pedir más claridad, algo más concreto, más completo. No conformarse así como a la primera si realmente uno no entiende. Pero en el caso de la señorita que le llegó reconciliarse, es una palabra clave. O simplemente en el día te aparecen elementos clave que van asociados al tema, ¿no? Entonces, pues la palabra inspirada y la creatividad, el poder de la palabra es eso. Te dice que no todos los escritos son altos o tienen la altura suficiente. Inclusive los escritos que uno mismo puede empezar a escribir, puede decir, bueno, estas ideas son mías. O sea, son mías, no veo nada diferente, todo está igual. Pero en el en el irse moviendo en ese canal, el ir calentando ese canal, va a seguir fluyendo el oro y en una de esas, de muchas palabras, vamos a encontrar pepitas de oro, vamos a encontrar joyas de sabiduría en medio. Y uno dice, bueno, yo escribí esto y es algo interesante que la persona al principio cree que no puede inspirar, no puede canalizar a su yo superior. Pero realmente yo me acuerdo, por ejemplo, algunos directores, algunos maestros, algunos instructores o algunas personas que se creen o se sienten como canales de los divinos maestros, trabajaban así, se inspiraban así y se sentían que sí eran, se poseían en eso, se posesionaban de su propio rol, de su propio papel. Se la creían y producían elementos que mezclados unas cosas con otras. Ahí la idea era saber cuál era la pepita y cuál era la cosa valiosa y la que no. Entonces, es un mecanismo en el cual, por ejemplo, por eso es tan importante cuando alguien te dice, tu maestro eres tú, tu discípulo eres tú. Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro.
Y no se refiere propiamente a un maestro físico o a una persona. Alguien me mandó algo y me decía, es que yo sugiero que cada quien busque un maestro guía espiritual en la tierra. Y yo le dije, no, ya no es el tiempo de buscar guías espirituales en la tierra. El guía mayor es el Maestro Jesús y su modelo ha quedado en nosotros. O sea, la segunda venida del Cristo nosotros la realizamos. Estamos llamados de alguna forma a ser el Cristo y a evidenciar el poder de Dios a través de uno con la plena aceptación y la anuencia, o sea, el permiso y el interés de uno mismo. Entonces yo digo, este ejercicio, digo, no es como creerse, dice por ahí Chuchita, piloteando, ¿no? No es creerse alguien así como, yo soy lo máximo. Pero si uno no empieza a confiar en uno mismo y uno no acepta que Dios está en su interno y no empieza a explorar esa fuente y a irradiarla, ¿cuándo? ¿En qué vida? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? Entonces, la enseñanza más alta a nivel espiritual es la que te busca y te ayuda a conocerte a ti mismo y conocerte más de lo que tú sabes, de lo que tú eres a nivel de humano, a nivel de persona. Ayuda a introspectar, a entrar en la fuente sagrada de todo bien, de toda sabiduría, de todo conocimiento. Entonces, ese sería el camino. Puedes sentir la paz, el amor y la alegría de tu ideal manifiestos en tus escritos. Las palabras reflejan el estado de conciencia de tu ideal, del ideal. También puedes acceder a ello por partes o por piezas. Algunas personas escriben por partes y ven que se pueden embonar y arman después de las palabras o frases cortas como expresiones más amplias, más inspiradas, frases más completas. Esto lo hacen, por ejemplo, para personas que quizás no escriben o no están acostumbradas a escribir o escriben o son analfabetas inclusive. Son personas que no saben escribir y lo pueden hacer. Y se da uno cuenta que esas personas tienen una sabiduría interna tremenda, muy alta. Entonces, el verbo creador, la palabra, el poder de la inspiración, del sentimiento unido a la palabra es muy poderoso. La técnica de inspiración básicamente nos genera satisfacciones, nos genera como que no estamos solos y que siempre el conocimiento lo teníamos adentro. Nos ayuda a ser más confiados en uno mismo, a empoderarse como hijos de Dios y como dioses que somos, aunque suene fuerte, y a entender de que la guía la teníamos, pero no la abríamos. O sea, la cerradura teníamos la llave, que es el conocimiento, inclusive la inspiración. Algunos de ustedes no conocen esto y algo lo han hecho. De hecho, sienten que la guía la tienen, pero hay que empezar a confiar y hay que empezar a practicar. Muchas personas buscan que otros les resuelvan la vida, les resuelvan sus problemas. Realmente el problema es una oportunidad para abrir esa guía, la inspiración. Dice, no hay necesidad de entrar en trance profundo ni ser un medium para aportar el bien de tu yo superior para ti mismo y para los demás. Casey sugiere desarrollar lo más posible nuestra capacidad de canalización estando conscientes, o sea, no perder la conciencia. Ser nosotros mismos, ser quienes realmente somos, es un medio ideal y válido de canalizar al yo superior. Entonces, este es el tema, es un tema que remata, digámoslo así, los temas anteriores. Ya nada más faltaría cómo potencializar esto, ya lo vamos a ver en la sesión que sigue, a través de las artes creativas, pero esto es oro molido, es algo muy potente, la meditación y la escritura inspirada es algo extraordinario, ¿no? Entonces, aquí nada más recordarles que aquí están los datos para podernos contactar por WhatsApp, si tienen preguntas, comentarios o quieren que se les anote en la comunidad, o también las sesiones por Zoom que van a quedar grabadas en el canal CDEC-MX, o los que quieran se conecten como ahorita, ¿no? A través del ID o número de la reunión, aquí está. Entonces, pues básicamente es eso. Y lo que quería comentarles el día de hoy. Hay un caso, me acordé ahorita, lo anoté. Fíjense, conozco algunas personas, no es criticarlas, que por ejemplo dicen, yo soy canal de los maestros ascendidos. O sea, yo soy canal, yo canalizo a los maestros, por ejemplo. Otros dicen, yo canalizo a los ángeles o al arcángel Miguel.
Y será verdad, será mentira, será el 100, será el 50, será el 20, será el 5, será lo que sea. La intención de canalizar algo alto atrae cierta inspiración de lo alto. No significa que lo hagamos al 100%, pero es lo mismo que estamos haciendo nosotros o intentando hacer cuando decimos ponte en el papel de tu yo superior, de tu guía o de lo que tú quieras. Y eso, por ejemplo, algunas personas que son mediums lo manejan también. Unos dicen, yo canalizo a la Madre María, a la Virgen María, por ejemplo, o a Jesús inclusive, al Cristo le llaman. Y esto es muy relativo, pero es como un proceso. Ahora, lo ideal es que practiquen lo que están canalizando. Yo no puedo estar haciendo barbaridad tremenda y pretendiendo canalizar a algo superior, porque ahí no hay empatía, no hay congruencia. Y yo me acuerdo una vez que que inconscientemente lo hice. Tenía un problema con mi personalidad y ya estaba cansado de que me estuviera cometiendo el mismo error, porque era un mecanismo de vidas anteriores que tenía, y caía en el error y repetía el patrón. Y me daba cuenta de que eso me causaba mucho dolor, mucho sufrimiento. Y en una ocasión, sin saber de esto, me senté en una mesa con 3 sillas, o sea, mi silla y 2 al lado. Entonces hice como un ejercicio de mentalización o visualización. Mi propio yo humano, mi personalidad, la senté en una silla. O sea, haga de cuenta que agarré mi yo humano y dije, a ver, siéntate ahí, porque ya me has causado muchos problemas. Y luego de arriba jalé y puse a mi yo superior a mi mano izquierda. Y le dije, de aquí no salimos hasta no tener claridad de lo que está pasando. Entonces yo le dije a mi yo humano, le dije, ¿por qué tú haces lo que siempre has hecho conmigo? ¿Por qué me manipulas? ¿Qué necesidad tienes de hacerme esto? Entonces inmediatamente haz de cuenta que me pongo en el papel de mi yo humano. Y yo entiendo lo que el yo humano ha querido expresar poniéndome cuatros, o sea, poniéndome obstáculos con esa situación de mi defecto. Y luego le digo a mi yo divino, oye, ¿qué podemos hacer para poder ordenar al yo humano que tengo? Para ya ponerlo en orden. Entonces mi yo humano, mi yo divino me dice, pues ponle unos candaditos y una vez que ya tengas el candado, pon una prueba para traerle la situación a ver si no vuelve a caer en el error. Entonces, ya como que quedamos, o sea, pudimos sacar o pude sacar o hacerlo como más evidente las diferentes facetas de mi yo, que tengo un yo humano que tengo que mejorar y tengo un yo divino que tiene mucha claridad, pero yo soy el que dirijo conscientemente, yo soy el que ordeno. Y eso funcionó, o sea, me ayudó muchísimo para entender eso. Entonces, cuando ustedes tengan un defecto, por ejemplo, que no se lo pueden quitar, pueden proyectar el defecto en un momento y sentir lo que es el defecto y por qué el defecto sigue jalándolos, por ejemplo, algún vicio, algún hábito, alguna situación, pero también puede pedir la inspiración del yo superior para tener más claridad y ayudarnos todos, las partes que nos componemos, que somos uno, ¿no? Esa sería más o menos la sugerencia. Entonces, aquí terminamos. Si tienen algún comentario final, alguna pregunta, pues estoy a la orden. A la orden. Bueno, creo que no hay nadie. Hemos terminado el día de hoy. Terminamos más temprano. Realmente la idea es que los que quieran profundizar, el conocimiento allí está. Falta la práctica. Me vino que debo de armar una charla muy corta, quizás máximo 30 minutos, de elementos prácticos básicos para el que los quiera seguir. Y la idea es que ustedes me apoyen para que se puedan difundir. Esta charla me hicieron así como, lo digo de esa forma, pero ya lo percibo así, porque era una idea que no es mía, o sea, no estoy pensando en eso, pero llegó como una idea sugerida. Eso es lo que yo puedo decir. A veces nos llegan ideas o sugerencias de trabajo. Por ejemplo, yo les pido a mis guías o a lo yo superior que me guía, que me haga ver de qué manera puedo ser más eficiente para servir y cuál es el papel o de qué manera puedo servir a mis semejantes. Y yo entendía que podía ir a servir llevando ropa, alimentos, visitando a los enfermos, etc. Y no me dicen que no, pero me dicen que el mayor servicio que puedo hacer es donde está mi mayor déficit, donde estuvo mayores pruebas en esta vida, y ayudar a aquellos que están a la altura para el despertar, que tiene que ver con esta información. Entonces, que tengo que ser más
preciso y sintonizar o sintetizar las ideas claves, porque la mayoría de las personas no les gusta tanto tiempo y entiendo que no todos están para aguantar tanto, pero tampoco, digámoslo así, puede ser tan corto, que sea tan superficial como cualquier otro video de YouTube. Entonces, lo que sí me dijeron, bueno, haz un video corto donde mande las claves de lo que tienen que realizar las personas, donde pueden desarrollar la espiritualidad sin tanta cosa, sin tanta pompa, sin tanto ruido, sin tanto martilleo y sin tanta batería, digámoslo así, de ruido. Entonces, hay un tema, y ahorita nada más con esto cierro, lo voy a adelantar aquí, lo voy a adelantar en esta sesión porque todavía hay un poco de tiempo, y ustedes que están en el grupo de WhatsApp, los voy a invitar a empezar a practicar. Ya la parte, digamos, de los fundamentos se manejaría en la charla. ¿Cuáles serían los hábitos que como estudiantes de la luz o buscadores de la luz deberíamos desarrollar en el día a día? ¿Cuáles serían los hábitos? El primer hábito sería la oración, como un hábito diario. El otro es la meditación. La meditación sobre la respiración, para empezar. La oración puede ser la oración que active los chakras, como es la oración del Padre Nuestro, la oración. Y la meditación. El tercer elemento para practicar en el día a día es el conócete a ti mismo. Y conócete y transfórmate. Conviértete en la conciencia, en el Cristo, por ejemplo. El 4 es conoce, o sea, estudia 1 hora diaria, en lo posible, lo que no sabes. Y 5, sirve. Son 5 elementos, que es como los 5 dedos, que la idea es empezar a practicar la oración, la meditación, aprende a conocerte y transformarte en la conciencia crística, conoce lo que no sabes, o sea, aprende, y sirve, ama y sirve. Serían como elementos básicos. Puede servir a través de la oración, pero indudablemente que se busca un servicio a las personas que están a tu alrededor, tu familia, las personas más cercanas, y de la manera que tú tienes, ¿no? Entonces serían como 5 elementos, y esa sería una charla que en un momento dado se tendría que tocar. Y yo esto lo estoy empezando a practicar y me está funcionando. Sin necesidad de muchas cosas, empiezo a buscar la oración, la meditación, aprender a conocerme y a corregirme, una reforma moral, reforma íntima. Conocer es aprender lo que no sé. Aprendo en metafísica, aprendo en el espiritismo, aprendo con Allan Kardec, aprendo con Connie Méndez, aprendo con muchas personas que saben. Y la otra es servir. Mi servicio es aprender, vivir la experiencia y transmitir el conocimiento. Entonces, este tema lo vamos a tocar en otro momento. Y bueno, ya aquí estamos como concluyendo. Si no tienen algún comentario, alguna pregunta al respecto, hablen, por favor. Y si no, pues vamos a cerrar la sesión. Muy bien, entonces voy a poner el silencio, micrófonos, para hacer la actividad del cierre el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a hacer un poquito la parte de la respiración. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos, sostenemos unos segundos y exhalamos. Centramos la atención en la respiración. Sentimos la conexión de nuestro corazón con el corazón de nuestro yo superior, de nuestro mentor y guía. Sentimos cómo la energía de lo alto desciende a nuestro corazón y lo infla como un sol. Sentimos que torrentes de energía, de luminosidad, descienden por ese canal que hemos abierto y se centran en nuestro corazón. Asimismo, hacemos una conexión del centro de la Madre Tierra a nuestro corazón.
Ahora enfocamos la atención únicamente en nuestra respiración. Agradecemos a la espiritualidad superior la oportunidad de estar aquí y ahora, de encontrar y de recibir este conocimiento que nos permite llegar al Padre y ser uno con Él. Pedimos a las potestades superiores, a los espíritus buenos, a la jerarquía mayor, que permita que esta enseñanza, estos conocimientos puedan difundirse a aquellas personas que lo estén buscando, que lo están necesitando. Entendemos que la inmensa mayoría de los seres humanos, nuestros hermanos, quizás no tengan intención de conocer esto. Entendemos que los pocos que reciben esto quizás tampoco tengan la intención de llevarlo a la práctica. Pero pedimos al Espíritu que nos coordina, nos hace vivir, nos hace inspirar sus pensamientos, sus deseos, puede irradiarse de la mayor forma posible, lo más ampliamente posible, para que realmente estemos inspirados y deseosos de conectarnos y de encontrarnos con nuestro Padre. Pedimos al Espíritu del Maestro Jesús que aliente nuestros esfuerzos de practicar su enseñanza, de realizar el Espíritu del Cristo en nosotros, que nos ayude cuando nos caemos, que nos inspire para levantarnos y para seguir adelante, compartiendo lo que Él nos ha traído, que es la verdad que nos hace libres. Que el amor se irradie en nuestras vidas, en nuestros corazones, hoy y siempre. Gracias. Bueno. Gracias a todos. Que pasen excelente noche. Nos vemos para la próxima sesión. Muy buenas noches. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.